Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando en este momento. Muchas gracias por este interés en esta nueva apuesta a la Universidad Javeriana, que es el programa y la tecnología en danza y artes del movimiento. Les habla Julia Díaz Santa, justamente soy la directora del programa. Y bueno, tengo una trayectoria de más de 20 años en la danza clásica, también he explorado otros ritmos y los he estudiado, como el tango, el flamenco, que lo estudié en Bogotá, bueno, y otras danzas populares y folclóricas. También vengo de la academia, así que tengo una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, y justamente vengo trabajando los últimos años en ese cruce entre las artes y las pedagogías para la paz, las pedagogías ciudadanas. Entonces, bueno, esta nueva apuesta de la Universidad Javeriana me parece una apuesta por el cuerpo, una apuesta por el cuerpo en la educación y la importancia del cuerpo como laboratorio vivo en donde sucede la vida, ¿no? Y estamos aquí Sin duda. justamente con Luz Adriana, que es una de las profes del programa, además una de las creadoras del documento maestro que nos llevó hasta esta orilla ya de lanzar el programa junto con Paola Cano. Sí, igual con la directora de nuestro programa, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a este espacio donde pues, nos interesa profundamente cómo despejar inquietudes, presentarles cómo fue concebida la propuesta, cuáles son los elementos diferenciales que tiene el programa que les estamos ofreciendo y con todo el deseo pues, de que se sumen a esta experiencia y nos acompañen a partir del próximo semestre en esta práctica corporal del movimiento. Mi experiencia, yo tengo un doctorado en artes y tengo otros estudios en otras áreas que enriquecen, digamos, la línea de investigación sobre la que vengo trabajando los últimos 20 años, que tiene que ver con poética, memoria, arte y paz, y un énfasis muy particular durante los últimos 10 años en estéticas contemporáneas en diferentes líneas, literatura, performance, todo lo que tiene que ver con el mundo del movimiento. En el ámbito escénico tengo una experiencia más con las salas de teatro, en el ámbito de teatro, diseño de vestuarios, escenografías, etcétera. Bueno, pues en principio es como hablar de las generalidades del programa, ¿no? Y es decirles que la apuesta es a que los estudiantes transformen su pasión por la danza en un proyecto de vida. Y yo creo que es muy necesario en una ciudad como Cali, que principalmente baila, que la Universidad Javeriana diga, venga y transforme esta pasión en un proyecto de vida, porque realmente se necesita un estudio, una profundización, teniendo tanto talento innato, digamos, en las calles de Cali y con tantas escuelas, pues qué bueno venir y preguntarnos e indagar y estudiar el cuerpo y ampliar las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo, ver cómo se dialoga con otras disciplinas, y esa es como la apuesta del programa, ese proyectar o transformar un sueño en un proyecto de vida. Eso es muy importante porque es que uno diría, pero si yo ya soy un bailarín, soy una bailarina, ¿por qué ir a la universidad? ¿Por qué hacer una tecnología? Y creo que uno de los propósitos centrales es recogiendo ideas y pensamientos del siglo XX que todavía nos acompañan. Uno diría, el universo de las artes es el universo de posibilidad de creación de nuevos valores, y creo que todos convergemos en este momento en la importancia de contribuir a transformar el mundo. Entonces, la propuesta es, ¿sabes bailar? Ven a bailar con nosotros, pero mejora las condiciones de aprestamiento, cuida tu cuerpo, evita lesiones, etcétera, y además aprende a decir acerca de lo que haces de tal manera que puedas convertirte en un creador, una creadora de nuevos lenguajes a través del cuerpo. Y creo que nosotros venimos también a suplir uno de los vacíos, porque si bien en la ciudad hay otras escuelas que tienen unos enfoques más en lo pedagógico, aquí el enfoque como tecnología va a ser interpretativo. Entonces, qué interesante, porque hay muchas personas que buscan finalmente es eso, ampliar su capacidad expresiva a través de la danza, y es a través de la interpretación. Y la tecnología, si bien, claro, este programa
ofrece justamente diálogo interdisciplinar, se va hacia la gestión también y cómo el bailarín puede gestionar su propio proyecto, volverse un creador y llevarlo más allá, pues también tiene ese énfasis tan práctico que hace a veces falta en otros programas que dicen, bueno, pero no sé si yo realmente quiero ser un licenciado para enseñar, sino que yo quiero también ser un intérprete, un coreógrafo o poder dialogar con otras áreas del conocimiento que me lleven a otros campos ocupacionales con la danza. Bueno, y el programa de danza, además de la Universidad Javeriana, tiene unos diferenciales claros y lo hemos mencionado, pero hacer énfasis en el enfoque interdisciplinar. Tiene proyectos somática, que ya vamos a hablar en un momentico de los proyectos y de su metodología de enseñanza-aprendizaje, pero tiene somática, expresión corporal, vamos a tener danzas tradicionales, danza contemporánea, salsa y otras danzas urbanas. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante de hacer un recorrido muy integral por las danzas y formarse ahí. Es de modalidad presencial y dura 6 semestres además, entonces es una apuesta muy interesante y vamos a ampliar, y Luza también nos va a ampliar ahora y vamos a seguir profundizando en qué es eso de los proyectos y el aprendizaje basado en proyectos, en problemas. Bueno, con relación a lo que nos estaba contando Julia, uno de los elementos que consideramos como estrategia de innovación educativa es que toda la facultad se ha organizado con una estructura proyectual y en esta tecnología no podía faltar. Por lo tanto, hemos diseñado la línea curricular, que es lo que leemos horizontalmente en un programa, como una línea de proyectos en diferentes campos. Es muy importante que entendamos que tener estos proyectos en cada semestre no supone una invitación a que vamos a formular documentos extensos, hacer trabajos escritos, etc. Proyectos para nosotros es un laboratorio de creación donde cada uno de esos trabajos que vamos a realizar lo que nos van a permitir es formar ese propósito de generar inquietudes intelectuales, búsquedas creativas, atención a problemas contemporáneos, problemas de contexto frente a los cuales nos situamos estéticamente, generando soluciones estéticas a través de las diferentes danzas. Esta línea de proyectos está organizada con 5 créditos los 3 primeros proyectos, 6 créditos los 2 siguientes y el último, que es el proyecto de ensamble, tendrá 8 créditos. Este elemento es importante porque trabajamos con la orientación del Ministerio de Educación, donde por cada crédito el estudiante tendrá 3 horas de dedicación académica. Eso supone que en un proyecto de 5 créditos tendríamos 15 horas de trabajo semanal. De esas 15 horas, ustedes estarán acompañados por un docente en cada proyecto durante 7 horas y 8 horas serán para el trabajo autónomo, donde cada uno estará revisando, ampliando todas sus posibilidades de aprendizaje. En un momento seguramente podremos ampliar un poco más esta información, pero me parece importante que te detengas, Julia, en esa parte de cada uno de esos proyectos, cuáles son, de qué van a tratar, cuáles son los contenidos, etcétera. Sí, muy interesante. Bueno, entonces, como les había hablado y como les dijo Luz Adriana, justamente vamos a tener distintos proyectos, cada uno en un semestre. Empecemos por el primero, que son con el que se van a ustedes a enfrentar en un primer semestre, que es el proyecto de expresión corporal. El nombre proyecto, como lo decía Luz Adriana, tiene que ver con que ustedes van a desarrollar a través del laboratorio creativo distintas competencias que tienen que ver con identificar una problemática, llevarla a cabo, argumentarla y crear a partir de ahí. Pero ¿qué pasa? Eso no se hace en la teoría, sino que se hace en la práctica. ¿Qué pasa en expresión corporal? Expresión corporal tiene 3 ejes que tienen que ver con senso-percepción, que es lo sensitivo, la percepción, el movimiento, pero también el eje de comunicación, cómo el cuerpo comunica, y también tiene otro eje importante que es justamente el eje de la creatividad. Todo eso a partir de ¿qué? De sentir el cuerpo, no imitar el movimiento del otro, sino justamente
revisar un segmento del cuerpo, llevar la atención, no la atención, sino la atención a ese segmento y ver cuáles son las posibilidades de ese segmento, llevar una nueva visión y generar una nueva memoria expresiva para expandir esa capacidad expresiva. Entonces, ahí ya les voy haciendo el spoiler de un poco de expresión corporal, pero también tenemos luego el proyecto Somática en segundo semestre, y ese proyecto tiene que ver con el autoconocimiento, de nuevo, se enlaza con expresión corporal, porque es autoconocimiento del cuerpo para el mejor funcionamiento de todos los sistemas. Entonces, justamente tiene que ver de nuevo con eso, con senso, percepción, con saber conocer mi cuerpo y saber hasta dónde llego y cómo puedo ampliar ese hasta dónde llego y cómo puedo evitar lesiones, lo que hablábamos un poco en el lanzamiento, que hace falta tanto en Cali, en los programas, y es revisar ese tema de cómo cuidamos al bailarín, ¿no? En Cali, justamente si todos, la mayoría de la población baila, pues, y los que estamos en la profesión de la danza, ¿cómo llevamos eso a un cuidado? Luego viene el proyecto. Pero allí, perdón que te interrumpa, No, Gloria, por favor. Julia, pensando mucho de que es como poder despertar toda la inteligencia orgánica que perdemos con nuestros procesos de socialización. ¿Sí? Yo siempre pondré el mismo ejemplo, tú ves un bebé cuando aprende a sentarse, cuando se para por primera vez y va a tener la columna perfectamente alineada con todo el eje central de su cuerpo, ¿sí? De su cuerpecito. Y es en la medida en que vamos avanzando que nos vamos descomponiendo, nos vamos arrugando, etc. Y así hay una inteligencia orgánica, y la idea de este proyecto es que restauremos esa inteligencia del cuerpo para cada uno de los movimientos, la gestualidad, etc. Además es muy interesante porque ven que todo tiene como un hilo conductor, una narrativa, el proyecto de expresión corporal, luego la somática y luego de las danzas tradicionales, que justamente es decir, así como fuimos unos bebés con movimientos orgánicos, como humanidad también hemos sido un cuerpo orgánico. Construyendo lenguaje, ¿no? Construyendo lenguaje desde lo ritual, y las danzas tradicionales sí pasan por el folclore, obviamente, que es tanta la riqueza folclórica que tenemos en Colombia con todos los ritmos del Pacífico, el llano, las costas, pero también pasa por pensarse en eso tradicional desde lo ritual, ¿no? Tal cual. Desde las danzas rituales, desde que la humanidad se llama humanidad, y quizás se llama humanidad porque bailamos, ¿no? Porque entendimos que las extremidades o el tórax o sí, el esternón, yo no sé, cualquier fragmento de nuestro cuerpo no solamente tenía una utilidad, sino que más allá de su utilidad tenía una belleza, una estesis, una estética, y lo llevamos un poco más allá. Entonces es entender esa parte también. Ya hablamos de las danzas tradicionales, tenemos danza contemporánea, obviamente, esa danza que surgió justamente para rebatir los principios de la danza clásica, que seguramente vamos a tener esas pinceladas de la danza clásica, porque es decir, ¿cómo rebatimos esto sin saber, ¿no? ¿Cómo transgredo la ley si no la conozco? ¿Cómo transgredo la ley si no la conozco? Y la danza contemporánea, la danza moderna contemporánea, empezó a decir, venga, que es que el ballet es un corsé muy, muy ceñido, entonces, ¿qué otros movimientos posibles hay? Y vamos a revisar, evidentemente, no solo pues, técnicas y legados de grandes maestras de la danza occidental contemporánea, sino que seguramente y por los docentes que ya se empiezan a enlazar al programa, vamos a tener unos enfoques de danza, por ejemplo, afrocontemporánea. Aquí ya la maestra Andrea Bonilla, lo puedo decir porque ya es una de nuestras maestras, de las primeras maestras que se suman al programa de tecnología en danza y artes del movimiento, con un acervo desde lo afrocontemporáneo que ya brinda otra mirada maravillosa, de colonial y demás, podemos decirlo. Entonces, danzas contemporáneas, salsa caleña, además. Y la salsa caleña, pues creo que habla por sí tributo, sola. Es un tributo a la ciudad y a todos nuestros bailarines. Totalmente, y otras danzas urbanas, y cuando decimos otras danzas urbanas, pues ¿qué cabe en lo urbano? De hecho, todos los bailes de salón, los bailes populares latinoamericanos y afrocaribeños y latinoamericanos del siglo XX son danzas populares, el tango, la milonga, el fox, el bolero, y bueno, qué bueno poder conocer algo de eso. Los semestres no son tan largos, pero pues ahí hay. Pero es un proyecto de 6 créditos, que como lo habíamos dicho, 6 créditos significan 18 horas de trabajo a la semana, 9 con acompañamiento en nuestras salas de danza y 9 de trabajo independiente. Y al final ya cerramos con ensamble. Yo no sé si Luz ahí me alterna para que
para que vamos viendo cómo se cierra esto y Claro. cómo, a propósito de, bueno, ¿va a haber proyecto de grado o no? Al tratarse de una tecnología, hemos decidido que no habría propiamente lo que llamamos en otros programas de pregrado trabajos de grado, pero el ensamble, la intencionalidad sí se corresponde en el sentido de que lo que buscamos es que ustedes al terminar el programa puedan organizar una síntesis de todos los aprendizajes y en ese momento generar un montaje, un proyecto de montaje que en su momento se podrá revisar si es individual o colectivo. Ese proyecto de montaje habrá una lección estética de parte de ustedes como nuestros estudiantes, ¿sí? Con el acompañamiento de uno o dos docentes, de tal manera que podamos integrar lo aprendido en términos de técnicas, manejos corporales, coreografía, movimiento, interpretación musical, etcétera, etcétera. Sí, también tenemos otro componente que es el teórico-práctico y tenemos 6 asignaturas teórico-prácticas que pasan por música para la danza, que eso es, digamos, algo muy, muy importante porque es que justamente la danza nace de ese diálogo. Además, la danza es tiempo, la música es tiempo y el bailarín que tenga estos conocimientos musicales es un bailarín que va a potenciar también su nivel interpretativo como creador, como coreógrafo y va a poder, y bueno, en los proyectos que digamos como que logre sumar o que logre enlazar con otras disciplinas, ¿no? Este componente está orientado, o sea, el plan de estudios, vamos a mostrar una imagen del plan de estudios de tal manera que ustedes puedan comprender cómo leerlo cuando vean esa malla curricular en la página web de nuestra universidad o en este mismo espacio donde se lo estaremos mostrando con cierta frecuencia. Horizontalmente vamos a leer las líneas curriculares del programa, acabamos de hacer la presentación de los proyectos y estamos hablando ahora de la línea teórico-práctica. Y verticalmente vas a leer cuál es el contenido de las asignaturas que han sido previstas para que ustedes puedan matricular semestre a semestre. Eso igual tendrá un elemento de flexibilidad del que hablaremos más adelante. Pero este teórico práctico está orientado a darle sustento conceptual a lo que está sucediendo en cada uno de los proyectos. Es decir, vamos a bailar, vamos a danzar y vamos a tener conciencia plena en términos conceptuales y corporales de qué es lo que estamos haciendo. Y ahí también está esta historia estética de la danza, y bueno, y otras que ustedes ya están viendo ahí como en el gráfico del plan de estudios. También tenemos, digamos que la Universidad Javeriana, eso es un diferencial, tiene una apuesta muy específica, muy potente por la formación integral de los estudiantes, entonces no solamente es formar a un ingeniero, un bailarín, Un artista un visual. artista visual, sino es formar, sí, como un ser humano, ¿no? Que tenga una excelencia humana, pero una excelencia académica, pero también una excelencia humana. Y en ese sentido, hay asignaturas institucionales como humanidades, constitución política, ética, bueno, que son graneaditas, no es que entonces van a decir, ay, no, eso va a ser súper teórico, no, van a ir justamente incrustadas en los distintos semestres, pero es muy importante entender cómo lo que bailo, cómo soy un sujeto que baila y como sujeto que baila estoy atravesada no solamente por una estética, sino por una ética, porque hago parte justamente de un colectivo, porque estoy inmerso en una sociedad que tiene unas problemáticas y que justamente con lo que yo estoy haciendo estoy contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Sin duda. Lo mismo va a suceder también con la línea de talleres, ¿no? Alguien preguntaba, bueno, pero ¿y cuál es, si vamos a tener proyectos y los proyectos son laboratorios, entonces ¿de qué tratan los talleres? Y uno dice, en los talleres lo que estaremos intentando es perfeccionar esa técnica del movimiento, esa técnica con respecto a la escucha, o sea, cuál es la relación de este gesto con respecto a lo que estoy escuchando, la estructura sonora que me acompaña, etcétera. Sí, y así como la Universidad Javeriana tiene este diferencial con la formación integral, este énfasis también es algo muy conocido que la Universidad Javeriana también ofrece una flexibilidad, ¿no? Entonces, por eso también vamos a tener un componente de electivas y opciones complementarias, es decir, cómo el estudiante puede dialogar justamente con otros saberes, porque es que si yo quiero fortalecer determinada área, entonces puedo ir y buscar una electiva en las otras carreras de la universidad que pueda complementar y afianzar el saber específico que quiero fortalecer, ¿no? Y también pues hablar que tenemos estamos conectados con más de 800 universidades en el mundo y que también pues la idea es que
entrar a la Universidad Javeriana significa entrar en una red de universidades a nivel mundial, una red muy fuerte de muchos años que permite ciertas movilidades, entonces también decir eso. Sí, quizá allí como subrayar que estamos hablando de flexibilidad curricular, es decir, para nosotros es muy importante las palabras claves más allá de danzar y mover el cuerpo y generar proyectos de arte del movimiento. Palabras claves, autonomía, autodeterminación, tú tomas las decisiones. Es decir, los profesores y todo el equipo de profesionales de la universidad estamos para acompañar el proceso educativo, pero hay momentos en que tú vas a tomar las decisiones de cómo diseñas tu currículum. Vas a ser un bailarín, pero quiero tomar estas otras asignaturas. Esas otras asignaturas, a través de los créditos de electivas y opciones complementarias, te dan la opción también de dobles titulaciones en más o menos un tiempo que no sería idéntico a tomar 2 programas en momentos distintos, sino durante el mismo tiempo realizar 2 programas o la movilidad internacional con las universidades que tenemos en convenio. Sí, bueno, y aquí nos están diciendo que están preguntando ya en línea, entonces pues estamos aquí como atentas para responder. Una de las preguntas que observamos es sobre la modalidad y horario de las clases. Es un programa presencial donde integramos los aprendizajes producidos en 2020 con la pandemia y por lo tanto hemos fortalecido esa posibilidad de algunas asignaturas combinadas con sesiones presenciales, sesiones remotas, apoyados a través de la plataforma Brightspace, que aquí quedarán entrenados en una plataforma súper amable. Entonces, presencial, horario diurno preferencialmente. Con la decana hemos pensado que de acuerdo con las personas que lleguen, podríamos eventualmente tener algunas consideraciones para la programación de los proyectos. Depende mucho de cómo se configure estos equipos de estudiantes por cada semestre. Sí, así es. Hay otra pregunta que tiene que ver con los espacios y la infraestructura que cuenta la universidad, con la que cuenta la universidad para las clases. Y pues decir que justamente aquí estamos en la sala teatral, que es una sala maravillosa, amplia, que también está puesta para la carrera y la tecnología en danza. Tenemos una sala de danza especializada con piso de madera, ideal para la práctica de la danza, con todos los requisitos. Y tenemos convenio también con algunos estamentos de la ciudad, tenemos que decirlo, hay un convenio marco con el Centro de Danza y Coreografía de la Licorera, que tiene unas salas especializadas y que seguramente vamos a hacer uso de ellas en su momento, ¿no? cuando sea necesario. Bueno, y contamos con un auditorio que tiene un escenario maravilloso, con un aforo bastante amplio, tiene una tramoya, es decir, está supremamente bien equipado. Es uno de los mejores auditorios en este momento especializados del sur de Colombia, o sea que tenemos el teatrino, o sea, tenemos como diferentes espacios para, no solamente para el aprestamiento, sino también para la presentación de muestras y montajes que realicemos con ustedes. Y decir que el auditorio Alfonso Guerrero Cabal, del que está hablando Luz Adriana, la profesora Luz Adriana, es un auditorio en el que se ha presentado la Bienal de Danza, en el que se ha presentado el Festival Internacional de Ballet, o sea, que hemos tenido todas las grandes compañías, incluso internacionales, que han venido a la ciudad, han pasado por el auditorio Alfonso Guerrero Cabal, así que es uno de los mejores escenarios de la ciudad, como lo dice, y además es un escenario central, cultural, en el sur de la ciudad, que tanta falta nos hace. Cuéntanos requisitos para ingresar. Requisitos para ingresar. Nosotros, obviamente, los requisitos institucionales, haber cursado pues, el colegio, tener unas notas actualizadas del colegio, tener el saber 11 con un puntaje específico, que lo revisamos incluso ya pues como cuando subamos los papeles al formulario de inscripción. Y también vamos a tener una entrevista como con los otros programas, y aparte de la entrevista también hay una audición, que es un video audición de 1 minuto y medio, máximo 3 minutos, donde hay una libertad en escogencia de la pieza, del ritmo, de la pieza musical, y donde se van a evaluar cosas muy macro que tienen que ver con ritmo, con coordinación y con expresión corporal. Entonces, ese elemento es muy importante porque además nos va a permitir como un mapeo inicial
con respecto a cada grupo en cada semestre. Para nosotros este es un programa fundamentado en pedagogías de aprendizaje y por lo tanto tener un mapeo de quién es cada grupo de estudiantes con quienes iniciamos un semestre, pues es absolutamente clave para que no se pongan nerviosos desde ya por hacer el video. Sí, aquí preguntan cómo me puedo inscribir al programa. Entonces, a través de la página web, pues ustedes pueden hacerlo. Ustedes googlean Tecnología en Danza y Artes del Movimiento Universidad Javeriana y ya les va a aparecer la página, o entrando con la página www.javerianacali.edu.co, ahí está el formulario de inscripción. Si tienen dudas, pueden hablar con Juan David Mera. Número, aquí está anotado, 305-2390-501. 305-2390-501. Juan David Mera es la persona encargada de promoción que va a estar atendiéndolos y guiándolos en el proceso. Y bueno, la idea es que una vez inscritos ya entramos al proceso de entrevista, el proceso del video de la audición, y una vez admitidos pues ya todo el tema de matrícula. Bueno, también hay otra pregunta y es ¿cuál es el valor del semestre? Tiene un valor de 4.900.000, que justamente es un valor porque es una tecnología de la Universidad Javeriana. Así que hablando de eso y enlazando con la otra pregunta, que es cuáles son los beneficios de que el programa sea una tecnología, pues lo estábamos diciendo justamente al comienzo, tiene un énfasis muy práctico, muy de la praxis, muy centrado en la interpretación, que creo que mucha falta hace en esta ciudad un programa de este calibre que permita justamente reforzar ese tema de la interpretación, de la creación, de los proyectos además, y además con el enfoque interdisciplinar. Y un beneficio innegable es la posibilidad de profesionalizar y dignificar esos saberes que ya tenemos en esta ciudad. O sea, Cali es reconocida como una ciudad de bailadoras y bailadores, ¿cierto? Entonces lo que queremos es como generar una respuesta de corto plazo, 3 años, muy profunda, con un aprendizaje muy cuidado para profesionalizarlos y mejorar las condiciones de vida y de vinculación con los proyectos, con los llamados que nos hacen en el país y en el mundo a todos nuestros bailadores y bailadoras en la ciudad de Cali. Nos podríamos quedar aquí hablando de danza toda la tarde, toda la vida, pero pues los invitamos entonces al programa para que vengan y se sumen y bailemos juntos y pensemos la danza juntos. Acérquense, estamos listos para recibirles.